Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Mujeres en Construcción, un programa en donde me gusta invitar a mis amigas, donde vamos a hablar temas que muchas veces podemos hablar en el café, que podemos hablar en los chats, a veces en audios, pero que tienen que ver con el interés que mostramos por la figura de la mujer, por cómo nos hemos construido, deconstruido, reconstruido y a veces fragmentado también, resignificado, y a partir de esto es que surgió Mujeres en Construcción, porque justamente así nos consideramos, mientras tengamos vida vamos a seguir construyéndonos, conociéndonos. Este programa, más que una entrevista, se trata de una charla entre amigas, cuestionándonos la vida de ser mujeres, y no solo la vida de ser mujeres, sino de ser seres humanos habitándonos en un cuerpo de mujer. Esa es la idea de este programa. Si quieres visitar más programas de estos en el canal de Glafira Rocha, hay alrededor de unos 4 más o menos. Y el día de hoy estoy muy contenta porque le dije a mi amiga Lorena San Millán A tus que órdenes. estuviera hoy conmigo para hablar sobre un tema que hemos de alguna manera dialogado ya en pues en las redes también, pero sobre todo acá en lo corto, en el WhatsApp, hemos estado atentas una de la otra. El tema que nos guía, aunque ya le dije a ella que tenemos la libertad de jugar un poco con la temática, va a estar relacionado con mujeres cuidando mujeres, ¿ok? Y esto surge a partir de que Lorena cuidó a su mamá enferma, ahorita nos va a platicar de eso, y yo también he cuidado a mi madre enferma, y también cómo nos hemos cuidado entre nosotras a partir de momentos, pues, profundos, temerarios dentro de la vida, que también, si se puede, o los vamos a hablar también. Como les digo, no es una entrevista, vamos a ver cómo fluye, pero ella me puede hacer preguntas, yo le puedo hacer preguntas a ella. Lorena, bueno, tiene un currículum muy extenso, pero lo que más nos interesa en este programa es cómo Lorena se ha construido más allá de una profesión como mujer. Lorena es arquitecta, es psicoterapeuta, es escritora, tiene varios libros publicados, vive en Monterrey, y eso es todo lo que diré, Lorena, porque te van a ir conociendo conforme vayamos dialogando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy agradecida, muy honrada de formar parte de este programa tuyo de Mujeres en Construcción y muy agradecida por lo que le has contribuido a la construcción de mi vida. Ser arquitecta también te compromete o me compromete con diseñarme a mí misma y dentro de estos diseños pues voy escogiendo los materiales que me llevan sumando espacios y dentro de estos espacios hay uno muy confortable donde habitas tú y tu presencia. Gracias, Lorena. Tú habitas también en este espacio. Debo decirles, Lorena, hay que empezar a decirles que tú y yo nunca nos hemos visto en persona, Ajá, que desde que inició la pandemia hemos estado en vínculo a través de talleres, a través de los lunes de Conócete, que son las charlas que yo doy, también a través de lo que creo que tenemos muchos puntos de encuentro, la terapia, la escritura. Tú también das talleres de escritura terapéutica, y eso nos ha hecho como hacernos colegas y hermanarnos, ¿no? hermanarnos, Acompañarnos, sí, hermanarnos, acompañarnos, acompañarnos. conocernos a través de la obra, conocernos a través de la manera en la que trabajamos. Me ha tocado que hemos estado juntas en talleres y siempre me ha llamado la atención tu manera de leer, ¿no? Entonces creo que una forma también para arrancarnos con el tema, el cuidado que podemos tener como mujeres es que más allá, y esto lo hablaba en otros programas de Mujeres en Construcción, más allá del tema de la competencia, que luego Ujú. se pone como un estandarte entre las mujeres, lo cual creo que cada vez se va diluyendo más. Y esto lo podríamos representar tú y yo, ¿no? O sea, se fue dando a partir de nuestros intereses personales, bueno, de nuestros vínculos literarios, pero sobre todo de cómo podemos acompañarnos. Yo creo que la palabra cuidado también tiene que ver con compañía. Claro,
Sí, digo, va una cosa con la otra, ¿no? Cuidarte es acompañarte. Y ahorita que hablas de esta cuestión de competencia, yo creo que sí es una competencia la que nos une, pero no la competencia donde una gana, sino las competencias que tenemos tú y yo Ujú, ujú, para colaborarnos mutuamente, ¿no? Y sobre todo lo que yo encontré en ti fue un eco a lo que yo estaba haciendo. Desde luego no estamos descubriendo el hilo negro ni nada, pero sí estamos bordando la vida de una manera distinta a través de los talleres de escritura. Y yo acá en Monterrey, tú allá en México y seguramente otras mujeres en silencio por ahí también haciéndolo. ujú. Y diría mi mamá, como un gran homenaje a ella, la voy a citar porque era una gran y fabulosa de los refranes, batallaron pero se encontraron, ¿no? O sea, Exacto, nada, estábamos sin exacto. buscarnos, pero para encontrarnos, ¿no? Entonces batallamos pero nos encontramos y es esto vivir sin competencia, sino en la convivencia, en el qué te aprendo, Ujú. qué te aprendo y eso siempre me ha fascinado. Siempre en tus programas me dejan algo, siempre me pican y siempre te digo, de mí no vas a andar hablando. Sí, 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 porque aparte, bueno, hemos hecho una comunidad de reflexionistas y Lorena nos acompaña todos los lunes, te gusta bordar y a veces estás bordando y nos comentas allá en los programas, ¿no? Y Ujú. pensaba ahorita que hablabas de tu mamá y que justo el tema arranca de ahí, ¿no? De cómo nosotras de alguna manera también tenemos esta tendencia a cuidar, ¿no? Sobre todo a cuidar en la vulnerabilidad. Recuerdo que las primeras veces que nos encontramos y que tú compartías eh, el proceso en el que estabas, me hablabas que estabas cuidando a tu mamá, que estaba ya muy enferma y que te tocó a ti cuidarla. Y que a veces, pues, dialogaban ambas conmigo a través del programa, ¿no? Entonces, yo me sentía de alguna manera también presente. Eso me acercó también a ti, porque en otro momento, creo que en más o menos, no fue a la par, pero como al siguiente año, yo cuidé a mi mamá de una operación que le hicieron en la espalda, ¿no? Sí, sí, Y sí. y ahí fue donde yo me cuestioné, o sea, ¿quién cuida al cuidador?, ¿no? Que esa es una gran pregunta y qué bueno que tú tuviste la luz para hacértela, porque al menos yo cuando estaba metida en esto, pues sí, eran días de no de hecho, después de que falleció mi madre, yo me subí a bañar, pero Ujú, rápido, y después yo sola me decía, hey, nadie te espera, tranquila. claro. Tranquila, ya nadie te está esperando, báñate, lávate el pelo, arréglate, ya no te está esperando, ya no corre nadie Ujú, peligro. Y entonces sí es este olvido de uno mismo para cuidar al otro y tú sí exacto. supiste poner oye, espérate, stop, porque tú también te tienes que cuidar, tú también Sí, tienes que ver por ti, ¿para qué? Para poderle dar al otro, porque si no vas a estar cansado, fastidiado, desnutrido, sin sí, recursos emocionales, sin recursos económicos, pero sobre todo los recursos intelectuales y emocionales para poderlo acompañar. Saber exacto. estar a pesar de tu dolor también, eso, manejar el dolor acá, porque estar ahí llorando no te sirve de nada. Tienes que ser más Ujú. fuerte que la circunstancia y es muy complicado. Sí, es muy complicado. Y me surgen varias preguntas, Lorena, y puedes, responder las que quieras y las que Siguiente no. pregunta. Siguiente pregunta, porque sé que a lo mejor podemos tocar, fibras y que no quisiera como, pues, vulnerar sin que tú lo quieras, ¿no? O sea, a veces tenemos la gana o a veces estamos abiertas a eso, pero si no lo estás, me parece que no le entramos por ahí. Pero sí me gustaría saber algo que a lo mejor, nunca me atreví a preguntarte, ¿no? O sea, ¿por qué tú la tenías que cuidar? Sé que tienes hermanos, sé, ¿por qué te tocó a ti? ¿Qué pasaba, por ejemplo? Son varias preguntas, pero para que las vayamos bordando. ¿Qué pasaba? O por lo menos en mi caso también, que si nos da tiempo lo comentaré, que a veces sí ayuda el ser psicoterapeutas, pero a veces estorba.
por ejemplo, para cuidar al otro en su vulnerabilidad, porque no es la misma estar en la sesión en terapia y ver el dolor de alguien que amas y vivir al mismo tiempo, como en mi caso, un dolor físico. Entonces, ahorita me meto en mi parte, pero sí quiero saber cómo lo viviste tú, cuáles fueron tus herramientas como terapeuta, como mujer, cómo te resignificaste a ti a partir de ver a tu madre en un proceso de enfermedad. Pues mira, yo creo que, bueno, son preguntas muy, Sí. nada más tenemos una hora, te recuerdo. Podemos Em, extendernos un poco más, no te preocupes. sí, sí, sí. Sobre todo porque me parece importante compartirlo. Ujú, Y creo que es parte de esto de tu generosidad. Y ahorita que me lo preguntas y luego lo vinculas con el ser psicoterapeuta, creo que precisamente por eso fue adentrarme yo misma en mi terapia para mi persona, me hizo comprender a mi mamá. O sea, hace ujú, 20 años o hace 25 años, no, de hecho, incluso por ahí en alguno de mis diarios que me he encontrado, pues cuando se muera mi mamá, a mí que me avisen, yo no quiero estar, ujú, así de cobarde. Y después me extrapolé al otro extremo, no te voy a dejar sola. O sea, cuando estuvo el COVID y todo, yo me hacía la loca ahí en el hospital cuando hubo que internarla en medio de una ola muy fuerte de COVID, o sea, no, y yo me hacía la loca y no me saques, no me saques. De hecho, en la primera embolia de mi mamá me preguntaban mis amigas qué necesitaba y yo les escribía, intenciona que no me saquen, no ujú, quiero dejarla sola. Y sí, esta visión psicoterapéutica de tratarla también de entender, sí me estorbaba mucho porque yo, mamita, ¿por qué te haces esto? Mi mamá muere eh, con su pie derecho anquilosado. Eh, ujú, no, no fue gangrena, no, digo, no, no fue diabetes. Mi mamá no tenía diabetes, tenía un problema circulatorio. Entonces era más complicado porque si hubiera tenido diabetes, era tratable. Pero ujú, en cambio la cuestión de la circulación, del fluir, ay, ¿no? Entonces, y saber o yo pretender saber los significados que tiene el fluir, la sangre, el dejarte llevar y verla y no poderla ayudar porque no está en terapia para hablar de ujú, esas cosas, suéltalo, déjalo y verla, pues, cómo se iba consumiendo, ujú, sí estorba un poquito, ¿no? Sí estorba un poquito porque tú sabes el significado que tiene, ¿no? Y el significado de estar postrada y todo. Sin embargo, pues quítate el terapeuta y eres su hija y tienes el amor para dárselo. Tienes el amor para estar aquí, tienes el amor para acompañarla y quítate también el hija para que le puedas hacer las curaciones, porque una, la cuestión económica y dos, no quería yo que entrara nadie a la casa. Estaba aterrorizada por la cuestión del claro. COVID. Entonces, pues no, no, no quiero una enfermera que venga aún y con todas sus precauciones, que venga de acá o de allá, ¿no? Pues, ¿qué hice? Enséñame y yo le hago las curaciones. Y entonces creo que por eso es que me quedo con mi madre. Además, con mucho gusto, por supuesto lo hice. Con mucho gusto, me costó mucho trabajo tomar la decisión, pero lo hice con mucho gusto. Pero además de esta relación que yo ya tenía con ella, que la fui labrando, me la llevé en su cumpleaños cuando cumplió 80 años, empezamos a platicar mucho, a partir de que yo tomé psicoterapia para entenderla más, pero además viene todo el constructo social, ¿no? Soy la última, soy la soltera, soy la menor, Okey. soy Ujú, la independiente, o sea, tenía mi ujú. profesión que me permitía, La pues, que no tiene hijos. la que no tengo hijos, exacto, Ujú, no tengo hijos, no tengo responsabilidades, no nada. Ahí está tu mamá, ¿no? Que me acuerdo también cuando regresé de Europa, de un viaje, me dijo mi hermana, tu mamá se puso muy mala. Y yo, ¿y la tuya está muy sana? Dijo, vas a ver, ¿no? Y eso también marcó, porque también creo, y esto pues atención para todos, esto ya lo veo después, casi ujú, 20 años después,
que yo debía haber puesto límites en ese momento, haber puesto límites y haber dicho, oye, a ver, yo la puedo cuidar un día, se Ujú, acabó, pero entonces no venían o no estaban o no podían, a ver, quítense, yo me encargo. Y ahí le jugué al Superman, pero pues cuando le juegas una vez al Superman tienes que darle siempre. Y sin embargo fue una experiencia muy linda para los dos, muy dolorosa. Me ha costado ujú, mucho trabajo acomodarla, pero también han sido regalos bellísimos de la vida. La conocí niña porque ujú. mamá tuvo Alzheimer, entonces se regresó allá y entonces y todavía un domingo antes de morir me dice, ya quiero que sean las 4. Mm, Ok, ok, mamá. Y luego le empecé a hablar por su nombre, porque si le decía mamá no me entendía. Como que tú ajá. quién eres, ¿no? Y ok, Manuela, ya quieres que sean las 4. Y me atreví a preguntarle por qué. Digo, ¿por qué, mamá? Porque a las 4 llega mi papá y me carga. Oh, Wow. O sea, o sea, su papá la quería, ya estaba esperando. Mi abuelo trabajaba en la construcción, entonces ellas vivían en El Salvador, Zacatecas, se venía él a Monterrey a trabajar y se regresaba a El Salvador. Y entonces yo creo llegaba mi abuelo, le llevaba, no sé, algún dulce, pero dice, sobre todo, llega mi papá y me carga. Eran como las 3:15, se durmió un me ratito. intriga ahí, a lo mejor, no sé si sea prudente la pregunta, pero, ¿cómo ella te veía como hija, como mamá? ¿No sabías? Ya, y mira, llegó un momento en que yo ya no supe, me hablaba de todos los nombres que se le ocurrían y yo sabía que tenía que ir. Okey. Y Y pues también me rompía el corazón, ¿no? claro, Porque, pues una vez le puse una lectura que yo hice y luego yo decía su nombre y me dijo, la mamá de esa muchacha se llama como yo. mm, o sea, Ok, era ella, era ella, ¿no? claro. Ok, Y y dije, pues qué bonito nombre tiene, ¿no? Y claro, me y salía a era llorar. un itinerario largo, o sea, es decir, en las noches también te desvelabas con ella, descansabas, o había alguien, o sea, mm, me intriga saber si tú misma tenías una red de apoyo ahí. Tenía mi red de apoyo, estabas tú, estaban mis amigas en el WhatsApp, estaba la Ajá. música, Pero pero me tampoco refiero a algo más tangible, alguien que te relevara, alguien que después de la primera embolia empezó a venir una vez por semana uno de mis hermanos ujú, y aquí, pues bueno, comparto la casa con Graciela y también me ayudaba, pero en ratitos. Y, pero aquí la cosa es que yo sí estaba súper neurótica con lo del COVID y no quería ujú, ponerle ningún riesgo. Entonces, no ujú, vengan, mm, yo lo asumí para mí. O sea, el COVID le vino a poner una tilde distinta a todo sí, esto. Quizá hubiera sido más sencillo si no hubiera estado la cuestión del COVID y también una amiga me ofreció amorosísima y generosa, oye, te contrato una enfermera para que claro. descanse, porque me veía, ¿no? Te contrato una enfermera para que descanses un rato. Mi hermana y yo queremos cooperar para ponerte una enfermera Ujú, una semana o día y noche, pero yo no quería que viniera tampoco ujú, nadie. Tal vez debía haber sido más flexible. Y numerosas amigas también me traían comida, me mandaban comida para que yo no ujú, cocinara. O sea, no te puedo ayudar, no te dejas ayudar, porque si no vengas, no esto, no lo ujú, otro. Te mandamos comida, okey, y cocinamos esto para que lo tengas. También tuve cierto apoyo económico y luego, bueno, empecé a vender las bufandas y ujú. no sé cuánta gente verdaderamente las necesitaba y le gustaban y O era por cuántos me las apoyarte. compraron para, oye, te voy a Ujú, apoyar. Y te sí, digo esto porque también me compraron unas y nunca vinieron por ellas. O sea, digo, sí, esto fue por amor. ujú.
Y esto fue por amor. Entonces sí, sí fue muy difícil. Y también, bueno, yo estaba muy apegada a ella y ella se sentía muy segura conmigo. ujú, Entonces se desconcertaba mucho con alguien desconocido y entonces también era ponerme en su lugar, ¿no? Entonces ya era yo, me decía Concha, me decía Vero, Pancha, pues, pues yo ujú, estoy aquí, ¿no? Yo estoy aquí contigo y lo que quieras que sea voy a hacer ujú. para acompañarte, ¿no? ¿Hubo algún momento complicado donde te desesperabas, te enojabas? Porque también parte de estar al cuidado del otro, o sea, yo entiendo que puede ser, y lo viví, o sea, el cansancio que físico, también las emociones, como decía hace un rato, ¿no? O sea, ver el dolor de alguien que amas, eh, es fuerte, es algo que te fragmenta bastante, eso me pasó a mí, pero también hay momentos en donde, em, hay confrontación con la persona que cuidas. Hay momentos en donde sientes que puede ser hasta injusta, que no te entiende, o que tú misma dices: tantos años de estudio y no puedo comprender a mi madre, o sea, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy viviendo? Y ahí es donde también entra una red de apoyo, o de cuidado en donde, ya le hablas a una hermana, ya le hablas a una amiga, te desahogas, sales, caminas, ¿no? Sí hubo momentos así, digo, creo que podemos decir que a veces son más los momentos en donde estás cercana a la otra persona y estás reconociendo y reconociéndote en el vínculo, ¿no? Pero también hay momentos que no son tan sencillos. No, pues sí, desde el principio batallamos mucho para encontrarnos porque pues el 13 de marzo que empieza toda esta cuestión de la pandemia y que el 12 de marzo es el primer caso aquí en Nuevo León, pues yo empecé a comprar cubrebocas y empecé a comprar todo esto gracias a Edna que me dijo, tienes que hacer esto, esto y esto, ella estaba súper Ujú, informada y vete a comprar guantes y gel y ya no había, y yo, bueno, ¿qué está pasando, no? ujú, Y le digo a mi mamá, mamá se tiene que ir conmigo. No, está en mi casa. Eso fue el 13 de marzo, que fue viernes, y luego el lunes, ya que estaba toda la alerta y todo el desastre y ujú, todo el cuento, o sea, no es opcional, ujú, porque yo le iba a dar de comer todos los días, yo iba a visitarla todos los días, le iba a dar de comer y ujú, una o dos veces por semana la aseaba, mi mamá ya no podía hacerlo. Y entonces dije, porque yo organicé todo y luego dije, ¿y mi mamá? O sea, yo no voy a salir, yo no voy a ir, mis hermanos trabajan, van a ir y ujú, venir, yo me voy a poner, no puedo, me la tengo que traer para acá. Y Aleida, hermana de Edna, tuvo una gran idea, me dijo, dile que van a fumigar, que te la vas a mm, llevar 2 días. Y entonces, pues sí, ya le dije, mamá, van a fumigar, van a salir ratas por todos lados. Enseguida de casa de mi mamá hay un taller abandonado y si hay ratas, que van a salir ratas por todas partes, vámonos a la casa 2 días. ujú, Claro, me la traje y luego así como, ¿por qué estás echando mi ropa? Y luego sus sanitarios, sus vendas, todas las cosas que ella iba a necesitar. ¿Por qué? Pues es que son 2 días, mamá. Cuando se acabaron esos 2 días, ahí vino el claro. cuento y entonces vino el tiempo difícil de no me gusta la comida, yo no quiero esto, llévame a mi casa, llévame a mi casa. Mamá, no podemos irnos a la casa. Pero es que llévame a mi casa. Afortunadamente me ayudó mucho la televisión, porque Ujú, pues ella veía un noticiero y entonces ya se lo ponía yo. Mire, mamá, aquí está el arquitecto, dice que no salga de su casa, que no podemos salir. Y ya se le fue, se le fue bajando, pero sí,
el Ujú. momento de encontrarnos al principio, sí, y terrible, está desabrido, está crudo, está quemado, está duro. Sí, 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 yo recuerdo cuando me tocó cuidar a mi mamá, digo, mi mamá es joven, me tiene 65 años. Muy Y joven. pero, la operación de columna, pues, es un riesgo. Recuerdo que al principio, pues, no iba a ser como, no se vislumbraba la operación, a lo mejor iban a hacer ejercicios. Ella misma estaba en casa de mi abuela, por ejemplo, y ahí fíjate que surge un tema también profundo que yo he vivido con mis mujeres, ¿no? Mi mamá estaba una tía que cuidaba a mi abuela, pero mi abuela cuidaba a mi mamá. Entonces era algo súper interesante porque ya no estábamos con la pandemia como te tocó a ti, ¿no? O sea, estábamos como más de salida y recuerdo que pues igual, incluso yo fui quien lo propuse, o sea, mi hermana tiene hijos muy pequeños, viven en otro estado, eh, mi hermano estaba trabajando, entonces yo hablé con mi mamá y me dijo literal en un grito de dolor, yo ya no sé qué hacer y la verdad que yo dije, pues, me voy, ¿no? O sea, yo voy a ver qué se puede hacer. Y a veces solo, ¿sabes? Sentía que la sola compañía, Lorena. Yo no la iba a operar, por supuesto, yo no le iba a quitar el dolor, por supuesto, pero de alguna manera, y esto lo comparto para quienes también cuidan a otras personas, que a veces no necesitas tener todas las herramientas, no necesitas ser enfermera, no necesitas, no sé, ni siquiera ser psicoterapeuta, la verdad. Yo me convertí Estar, en hija, ujú, es estar. estar, ¿no? Estar. Y a mí una frase que me funcionó mucho, y no sé si tú la llegaste a usar, es: "¿Qué necesitas de mí?". Y a veces el necesitar de mí era: "No te necesito", ¿okey? O sea, también hay que respetar eso. A mí me ayudó mucho como dejarle sus espacios a mi madre y yo también tomarme los míos, ¿no? Entonces, hubo momentos en donde ella padecía de los dolores muy fuertes, entonces, yo a veces sí me llegué a desesperar, pero entendí que esa desesperación no era con ella, era con el dolor mismo, y la impotencia, y la frustración, y a veces me encerraba, y lloraba, y decía: "Ah, chingado, ¿qué hago?", ¿no? O sea, y ahí es donde Te yo ayudo. acudía, ¿cómo la ayudo? O sea, ¿qué hago? Eh, Me acuerdo que en ese entonces yo estaba tomando unas gotitas de CBD, porque yo tengo una afección en el piso pélvico, y que, bueno, en otros momentos he comentado, y yo las tomaba y más o menos me funcionaban. Y me acuerdo que yo le decía: "Mamá, te doy gotas". "No, no, no, ahora después de vieja", me decía, "me vas a drogar", ¿no? Entonces, y ya le explicaba: "Mamá, no es droga, es esto", o sea, hasta que, fíjate, un día, yo creo que era tan intenso su dolor y me dijo: "Dame esa marihuana que tienes", ¿no? Entonces, yo le dije: "Sí, te doy las gotas", ¿no? Entonces, le di gotas y se quedó dormida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, yo recuerdo que a mí me resignificaron mucho en el sentido, ahorita que decíamos la palabra cuidado, ¿no? O sea, cómo cuidar, cómo ser cuidadas. Y a mí la palabra cuidado siempre me remite a la raíz, ¿no? Que finalmente el cuidado es conocerse, viene de conocerse, ¿no? En el momento en que yo me cuido y cuido al otro, me estoy conociendo también a mí. Y yo me reconocí ahí también, incluso con a veces pocas herramientas en la paciencia, Ujú. que a veces me pasaba. O sea, yo, por ejemplo, ahora lo veo, soy demasiado rígida con mis horarios, yo tengo mis esquemas del día, ¿no? Porque, pues, yo solo vivo con mi esposo y tenemos como bien enmarcado lo que hacemos, él respeta mis espacios. Entonces, mi madre, pues, no podía caminar, Lorena, o sea, no podía caminar y a veces yo la tenía que ayudar a caminar, a llevarla al baño,
a bañarla, no todo el tiempo, ¿no? También una tía nos ayudaba, mis tías, o sea, yo lo que vi ahí fue una red de mujeres y fíjate que sucedió algo. Mi tía que cuidaba a mi abuelita nos echó mucho la mano con la comida y todo esto, ¿no? Ya los preparaba. Y mi abuela decía, tú no te preocupes, hija, a mí me decía, ¿no? Mi abuela me cuidó muchos años en mi infancia. Entonces me decía, tú no te preocupes, tú duérmete y yo me quedo con tu mamá. Entonces yo al principio no quería porque decía, pues mi abuelita, ¿no? O sea, ¿Cuántos ¿qué va, años tiene tu qué va a abuela? hacer? Mi abuelita tiene 86, ¿no? Ok. Entonces me decía, tú duérmete porque yo aparte me di cuenta, y esto no sé si a ti te funcionó, que yo necesitaba trabajar. En medio de todo esto, yo quise trabajar porque entendí que, uno, sí era la cuestión económica, debo aceptarlo, pero también, sobre todo, era que yo necesitaba poner mi foco de atención En otra en parte. en otra parte, porque era dolerme junto con ella. Y ese dolor mío yo sentía que no la acompañaba, ¿no? O sea, era, Sí, pues no estabas yo al 100%. yo y me iba y me lloraba en el baño, trataba de darle masajes en los pies, todo, ella también el tema del cuerpo, ¿no? O sea, le daba vergüenza conmigo y yo le decía: "Madre", o sea, nos reíamos después porque a mí me daba risa y me volvía a dar risa porque traíamos, le decía: "No te preocupes, mamá, traigo cubrebocas", ¿no? Y ella decía: "No importa", ¿no? Nos reíamos, y ya ella como que también, empezó como a tomar su propia independencia. Entonces, cuando entendí que yo necesitaba cubrir mis necesidades, por lo menos básicas, para poderla acompañar a ella, y para mí eso fue muy importante, ¿no? O sea, creo que esto es base para el cuidador también, darse respiros. A veces, por ejemplo, le hablaba a mi hermano y le decía así como invítame a comer y le decía a mi tía que la cuidara en ese momento. Si era mi día de trabajo, también le venía otra tía, así, ¿no? Como que fue toda esta red de mujeres apoyándonos. Y mi abuela decía, es que es mi hija y yo quiero cuidarla. ¿Y qué le dices? Pues sí, su hija, efectivamente. Ujú. Sí, y esto que hablas tú del trabajo, pues creo que ahorita que estabas preguntándome acerca de los momentos. Y bueno, primero felicidades por esta red de apoyo tan maravillosa entre tu abuela, tu tía. Yo tuve pues otra visión. No Ujú, sé si hubiera sido distinto sin la pandemia, pero con la pandemia pues fue puerta ujú, cerrada. Y otro momento muy difícil fue ese cuando tuve que aceptar que no podía trabajar, porque lo que pasó fue que inexplicablemente había una grúa para mover a mi mamá ya no movía las extremidades inferiores, ya no movía las piernas, entonces había que cargarla y no, pues, a la semana la espalda. ujú. Y ya busqué una cosa que se rentaba, una grúa para levantarla, la renté e inexplicablemente de la grúa se cayó al piso. No hubo fractura, afortunadamente, pero como tuvo que estar postrada, vinieron las llagas. Claro. Y entonces eso era de mucho cuidado, muchas curaciones y estarla moviendo, darle masaje. Y ahí sí ya fue, y luego me hablaba y que le dolía y se quejaba. Y yo empezaba alguna cosa, vamos a escribir, ya se durmió un ratito y ya me hablaba. Ujú. Ay, entonces ya tuve que aceptar, o sea, llegó un momento en que dije, Sí. no hay manera, no, no, o sea, estoy enojada porque Ajá. no creas que lo dejaba así nomás de, voy mamá, no, ahí voy. Y Ya, también es válido, ¿eh? sí, ¿no? Y ya respiraba y todo, ahí voy. Y Ujú, luego me hablaba por mi nombre de pila, entonces, ujú. no, que jamás lo usó, pero Ajá, sabía, así, así si viene, ajá. ah.
Y entonces ya llegó un momento en que dije, no hay manera, estoy de malas, no Sí. me la traje para eso. La señora la está pasando Ujú, bastante mal, no está en su casa, tiene las llagas, le ha de doler un montón, eh, no puedes trabajar, punto, ujú, acepta, mm. acepta. Y fíjate cómo son las necesidades, o sea, para mí sí era importante, o sea, yo sentí, no trabajaba igual, Lorena, tampoco era como todos los pacientes y clientes con los que trabajo, ¿no? Sino que dejaba pequeños huecos como para estar con 2, 3 personas al día, de hecho, no todos los días, 2 días a la semana, y eso ya me daba aire, pero si tu necesidad era, no tengo para otro lado, yo creo que hay que respetar también la necesidad de cada quien. Pues es que también te digo, es que eran muchísimos cuidados. Sí. O sea, era como una hora en la mañana de hacerle las curaciones y luego voltearla, Ujú, cámbiala, muévela ujú. y dale masaje. Entonces era, Oye, y te Lorena, digo, ¿y qué herramientas terapéuticas usaste para ti misma, no? Ahorita mencionaste la escritura. A mí me servía, por ejemplo, levantarme antes que ella. Yo me levanto muy temprano, o sea, pero incluso mi mamá también, pero como estaba tomando mucho medicamento, a veces, se quedaba más dormida, ¿no? Y recuerdo que yo me servía también mucho la escritura terapéutica. Tú y yo la trabajamos y así, por pues eso que te fuera lo uno de pregunto. los momentos que tomé uno de tus talleres Ujú, y luego ponía tus audios, tus videos y dije, pues sí, esto es, si digo que sirve, ahora es cuando me tiene que servir. Y ujú, empecé a llevar un diario. Después también ponía un abstract en el Facebook, que el ujú, Facebook me empezó a servir de distracción, pero después lo dejé de usar porque lo abría y que se murió quién sabe quién y que necesitan oxígeno. Todo ujú, era apocalíptico. Dije, no, esto ujú, no me está ayudando. Y entonces ya nada más era escucharme a mí. Estas eran mis herramientas terapéuticas y me puse a leerle. mm, Me puse a leerle. Empezamos a leer juntas, empezamos a leerle cuentos, empecé a leer historias, empezamos a leer En busca del tiempo perdido, y eso ujú, también la tranquilizaba. Y yo no sé, y creo que no era la literatura lo que la tranquilizaba, le gustaba escucharme y saber que estaba ahí, cerquita de ella. Entonces empecé claro. a escucharla, empecé a tenerle más paciencia, digo, después de la renuncia, Ujú, porque era necesario por el nivel de cuidados que claro. necesitaba. Después de la renuncia vino la liberación y afortunadamente sobrevivimos, Ujú, sobrevivimos, digo, me estaba con ella y estaba tejiendo las bufandas, oigan, ya la acabé, órale, ahí va, ujú, 300 pesos, y órale, ujú, estaba, ¿no? Y para, o sea, en vez de tener pacientes, lo que hacía era las ujú. bufandas, y era bien lindo porque se ponía a contar conmigo. O sea, eso Mm. fue una ¿Tu mamá circunstancia, también tejía? sí, tejía y bordaba muchísimo, tejía, bordaba de sílaba, era maravillosa la señora. O sea que digamos que también el oficio va acompañando en el cuidado, o sea, me dice eso, ¿no? O sea, ahorita que decías que tú le leías, que me parece, aparte tienes una voz maravillosa para la lectura, Muchas me gracias. encanta cómo lees, y yo creo que eso también de la voz, ¿no? A veces, incluso si ella se hubiera estado quedando dormida, fíjate que a mí me ocurrió algo completamente diferente, ¿no? O sea, cuando yo acompañaba a mi mamá le gusta ver mucho series Ujú, turcas, ¿no? Y yo la verdad, no. Entonces yo entendí que eso era lo que a ella un poco le mitigaba o la distraía. Y yo al principio, hija pseudo intelectual y culturosa, diría mi hermano, ¿no? culturosa. Entonces, sí, yo incluso así como: "Ma, ¿no quieres que leamos o algo?". Y mi mamá me decía: "Ay, hija, es que sus medicamentos eran muy fuertes", entonces yo supongo que, pues, ni nada, no quería, ¿no? Y a mi mamá le gustan mucho los audiolibros, y yo le decía: "¿No quieres un audiolibro?". Entonces yo sentía que
no tenía ni energía para eso, ¿no? O sea, era demasiado, pero en las novelas, sí, en las telenovelas sí, sí se clavaba, ¿no? Y lo que empecé a hacer fue verlas con ella. Entonces, yo dije: "No, no se tiene que sumar ella a mí, yo soy Yo la a que se ella. tiene que sumar a ella", ¿no? Entonces, fue, ¿sabes? Una conexión bien bonita porque yo le preguntaba: "Oye, mamá, ¿y qué le pasó a este? ¿Y por qué lo van a?". Porque yo le decía: "Mamá, cada que llego matan a alguien. Siempre es pura matadera", le decía, "¿por qué matan a uno? ¿Por qué matan al otro?", ¿no? Entonces, ahí lo que yo entendí fue también preguntarle al otro qué necesitas, preguntarte a ti qué necesito yo, y también observar cómo puedes empatar juntas en la Ujú. necesidad de alguien, ¿no? O, por ejemplo, ustedes leían, o tú le leías y la acompañabas, pero cuando yo veía las telenovelas con ella, sentía que la verdad no me interesaban, Lorena. Si me preguntas de qué se trataban, no lo sé. Yo solo decía, este rato ella no tiene dolor, estoy con ella, me Está estoy riendo con divertida. ella y ya. Y ahora que afortunadamente mi madre ya está bien, todavía tiene Bueno, fisioterapia y todo esto, vino a mi casa y pues yo me acuerdo que le puse una tele en el cuarto donde se quedaba, que por cierto es este, y, y yo no tengo, o sea, ningún canal porque yo no veo la televisión. Pues se lo contraté. Se lo pues sí, contraté porque dije, ya sé que eso es lo que a ella a ella le gusta. le gusta, ¿no? Entonces, me venía en las tardes a ver medio capítulo con ella y le volví a preguntar: "Oye, mamá, o sea, todo un tiempo están matando a alguien". Y dice: "No, no, espérate, espérate, este es traición, este es veneno", ¿no? Entonces, ya me decía, me contaba, y es también una forma de cuidado, ¿no? Donde pones tus aficiones a un lado y observas las del otro, ¿no? No sé si a ti te Y pasó habla su eso. lenguaje. Sí, sí, claro. Sí, me enamoré de vimos 20 veces una película que se llama Hasta que perdió Jalisco, creo, con Jorge Negrete, Ujú. Escuela para solteras, y me aventé todo un recorrido por el cine mexicano con ella. Y luego se las aprendía y luego siempre, porque decía, había un diálogo que decía, que eso siempre me encantó de mi mamá, eso nos unió muchísimo, Glafira. Ella hacía muchas sopas de letras, le Mm, encantaban las sopas de ujú. letras, y entonces no sabía, mi mamá fue analfabeta, eso me daba muchísima vergüenza cuando estaba en la primaria. Mi mamá aprendió a leer y escribir ya muy mayor, y me da mucha vergüenza porque hasta me pedía que firmara las calificaciones. Y antes me daba vergüenza que me diera vergüenza, hoy me da muchísimo orgullo que una mujer analfabeta se preocupó porque todos sus hijos tuviéramos escuela y que nos acercáramos al arte. Y entonces una de las cosas maravillosas que hacía mi mamá es que hacía las sopas de letras y no sabía alguna palabra, la Ujú. subrayaba, me esperaba y me preguntaba. Mm. Y me preguntaba, oye, ¿y qué son las ninfas? Ninfas, mamá. Las ninfas son, y entonces nos metíamos a la enciclopedia y yo le contaba y todo. Y uno de los diálogos de esta película de Jorge Torres decía, tiene mucha pena y mucha vergüenza. Y me dice, ¿por qué tiene pena y vergüenza? ¿Qué no son lo mismo? Le digo, es que la pena es Ujú, moral y es que esto, ujú. pero ¿por qué? Y entonces explicarles las palabras también era un ejercicio mágico que teníamos las dos, ¿no? Era maravillosa en ese sentido. Y me encantaba eso de, es que no le entiendo aquí a este párrafo y quiero que me expliques por qué dice esto, ¿no? Y pues en la que me metí cuando le quise explicar lo que significaba fatuo. Oh. Por Oye, ¿y por te una llegó a canción de Ana pasar Belén. que dentro de las historias que escribías se iban también colando fragmentos de realidad de la porque a mí sí me pasó, o Sí, sea, de la claro. convivencia con ellas, digo, todo a lo mejor construido a través de los personajes. Yo estaba, escribiendo una novela en ese momento y que hoy ya estoy por terminar, y recuerdo que se colaba la experiencia, ¿no? O sea, a lo mejor no tenía el tiempo para escribir como normalmente lo tengo, pero sí dejaba, aunque sea media hora,
por lo mismo, ¿no? Porque para mí era importante tener esto para no desesperarme tanto, ¿no? Ahora, quiero que entremos un poquito a otro tema que tiene que ver con lo mismo. Y justo, ¿tú qué crees o cómo ves esta idea de que incluso a las mujeres nos preparan para esto? Nos preparan para ser cuidadoras. Claro que tiene que ver a partir de que somos, que podemos ser madres, ¿no? Y que la madre es la que cuida al bebé o a la bebé, ¿no? Pero tú y yo no tenemos hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué se da por hecho? Ahí es donde creo que entran los roles de género muy fuertes, ¿no? Y yo más que criticarlos, o sea, quiero cuestionarlos, quiero sacudirlos, ¿no? Porque también conozco a un par de tíos, ¿no? Que son mis tíos políticos, que han cuidado a su mamá. Y muy, o sea, de bañarla y todo, pero son los menos, o sea, los hombres por lo regular no están, digamos, educados para que sean cuidadores en el momento de una enfermedad, o sea, son cuidadores, pero como proveedores. Y eso yo lo vi, o sea, porque incluso yo misma no me atrevía a decirle a mi hermano que cuidara así a mi mamá, porque él estaba sosteniendo gran parte de lo económico, todos no como hermanos, pero él, la verdad es que él dijo que él quería, ¿no? Pagar más y que él, o sea, yo lo que sentí es que él estaba llevando su rol Ujú. y lo llevó bien, ¿no? Pero no tenía tiempo a veces para ver a mi mamá y me hablaba, estaba muy atento, ¿no? O sea, pero cuando yo estaba ahí, yo me lo cuestioné. Y a una amiga que también estaba viendo algo similar, le pregunté y ella estaba al revés, ¿no? O sea, ella me dijo, yo no puedo cuidar a mi padre, pero puedo pagarle. Y yo dije, también eso es una forma, ¿no? No hay que denostarla. Sin embargo, sí están muy marcadas las estructuras, los roles en donde parecería que a veces hasta es una obligación. La mujer es la que cuida. ¿O tú cómo Sí, lo ves? sí, pues, como te decía hace un rato, ¿no? En mi caso fue, o sea, era la combinación perfecta, ¿no? La menor, la soltera, la última, Ujú, vámonos, ¿no? Pero además, yo después aprendo a verlo respondiendo a lo que preguntas, sí es un constructo social, sí es un constructo, como todos los constructos, pues injusto. Y ujú, en mi caso, te puedo decir ya, después de pasar ujú, el agua, ventajoso, porque me permite a mí esta cercanía y cerrar también mis procesos emocionales de los que estoy consciente y ujú, otros de los llevaré en la inconsciencia, y eso no lo tienen los hombres. Yo no sé si están conscientes o no, pero ellos no pueden cerrar ese momento. Y bueno, ujú, también el asunto de mi mamá, pues, me bañas tú, me cambias tú. Le digo, mamá, todos lo pueden hacer. ujú. No, me bañas tú, me cambias tú. Y ese es un Sí. constructo que ellas tienen. Entonces también en ese sentido es fácil, ¿no? Pero sí, es un tanto injusto, pues es como los roles de pareja, ¿no? Que porque el padre no puede cuidar a las niñas, el papá también puede. Ujú. Y a veces también nosotras no dejamos que los otros estén ahí, ¿no? Yo puedo, yo lo hago desde mi Exacto. desde Sí, mi maternidad, sí, o sea, sí, y sí, luego sí. vemos que el papá peina a la niña y le deja la Sí. trenza por acá, a ver, quítate, yo la peino. Esa o al contrario, no, tú no la sabes cuidar en caso de una enferma. No, tú no le vas a saber poner esto. Tú no. Entonces, nosotras mismas también muchas Los veces inutilizamos, ¿no? Los ajá, inutilizamos, no sembramos ese camino de, oye, tú también puedes, a ti también te toca, sí. también fue tu madre, también fue tu padre, que luego ahí viene eso, o sea, a la mamá porque es de nuestro mismo género y al papá no hay ningún problema si lo bañamos. Ah, sí, O sí, sea, sí, sí. a ver, explíquenme. Exacto, o sea, ¿por qué entonces al papá no lo baña el hijo? Exacto, es lo que, porque Al papá lo baña la hija. a mi papá también me tocó. Entonces, a ver, y aquí no hay ningún problema si yo lo baño.
Pero también, pues es una, te digo, ya a toro pasado y muy bien pasado y muy bravo que estuvo este Ujú, toro, pues digo, pues fue mi, también fue mi recompensa, fue mi aprendizaje, fue muy duro, fue muy difícil, pero también fue, digo, como ese momento que te cuento de que viene mi papá ujú, y también, pues antes también de sumerse en su inconsciencia, me pidió que le buscara piedras. Y ujú, aquí en la casa, pues no hay piedras. Y ya cogí de una maceta artificial unas piedritas y se las traje y me dice, vamos a jugar. ujú. Y en ese momento yo entendí, yo hablaba mucho con ella, yo la escuchaba siempre. Ajá, Pues es que también ahí está la gran ventaja de haber sido la menor, que eso es lo que yo entiendo entonces a mis hermanos. Es que yo tuve una mamá bien ajá, distinta, que jugaba conmigo, que me escuchaba, que ujú, estaba, porque mis hermanos están seguiditos, entonces ujú. estrenaban mamá y llegaba otro, y estaba con mi mamá Claro. y viene otro, y entonces yo ya, por eso digo, es que ustedes fueron ensayos, llegué yo y ya dijo, así era. Ajá. Y entonces, digo, ese vamos a jugar que me hice con las piedritas, me acordé que ella jugaba con piedras cuando estaba chiquita. Mm, Entonces dije, estoy jugando con mi mamá allá en su infancia, y eso no lo tiene mucha exacto. gente. No, y no lo tienen, por ejemplo, tus hermanos, ¿no? Hermanos, Varones. sí. Y es lo que yo digo, también puede ser injusto Es injusto, que sí, por los roles ellos se pierden de una parte muy importante y nosotras también, sí, ¿ok? Esta parte que me decía mi amiga, ¿no? O sea, yo puedo, yo lo voy a sostener económicamente, ¿no? O sea, mis hermanos no pueden y yo lo voy a hacer. Y esto de los roles de género también no nos permite, de alguna manera, como en el caso, por ejemplo, de esto que te decía yo, ¿no? De vivir con mi mamá, su dolor, de reírnos, o sea, una serie de complicidades que se van dando, en medio también del desespero, de la incomprensión de todas las partes, del cansancio que luego es muy fuerte, muy profundo. eh, pero yo creo, yo incluso lo dije en algún momento, que yo me permití ser hija otra vez y que de ahí en adelante la relación con mi mamá, yo la he sentido como, mucho más profunda de lo que ya era, con muchas complicidades, así como desde ver una telenovela, que ella sabe que yo no estoy viendo, que sabe que estoy con ella, que sabe, entonces, o sea, se van dando todas estas cosas, ¿no? Y que se van colando también a las cosas que nosotros hacemos como escritoras, ¿no? Ahorita que retomando la parte de la escritura terapéutica, que sí es importante, y acá un poco para que nos están viendo o escuchando, llevar un diario ayuda muchísimo, un diario en donde pongas 3 líneas, a lo mejor hoy fue de la fregada, estoy cansada, no ese sé era qué mi hacer, momento, era mi momento, o sea, ese y era que mi momento cuando ujú, ya mi diario, sí, mi diario, mi diario. Y creo que ahí con esto que dices, yo quiero aportarle que nuestra vulnerabilidad es nuestra fortaleza. Porque en la medida ujú, que me entregué yo al proceso, o sea, si yo hubiera estado igual de, no, a ver cómo le hago y voy a trabajar ujú, y la mantengo y además la cuido, no, hubiera tronado, pues tuve que rendirme a mi vulnerabilidad y estar con ella y abrirme a eso y recibir las recompensas emocionales que eso tenía. Y claro, ahí yo creo que como mujeres tenemos esta ventaja. O sí, sea, tenemos esta ventaja de que somos estamos más inclinadas a las emociones, más fácil se me salen las lágrimas, más fácil se me sale un grito y más fácil lo soluciono porque estoy más acostumbrada a manejarlo. Y a lo mejor también ujú, me victimizo, pero después me levanto. Me puedo ujú, levantar porque estoy acostumbrada a lidiar con estos altibajos emocionales y no le rehuyo a verla morir, no le rehuyo, porque entendí entonces, dije, si yo estoy sufriendo, tú que ves cómo está tu cuerpo, debes estar sufriendo más. También es poner al otro y sí, ponerte al servicio del otro para acompañarlo. Y en este ujú, caso, pues era mi madre
Y así como le escribí, o sea, me trajiste desde la eternidad y yo te voy a regresar a ella. Ay, Yo te qué voy a bonito. devolver a ella. O sea, tú Ujú, viniste aquí para que yo me encuentre y yo te voy a acompañar hasta que tú te pierdas. O sea, exacto. esto es el pacto que hicimos nosotras. Yo te escogí como madre, tú me escogiste y me recibiste como hija. No me gusta, pero Ujú, ya no me puedo regresar sin ujú, ti. Y entonces voy a hacerlo lo mejor posible. Y ujú. fue un momento súper grato y yo creo, si ¿qué le quitaría a todo esto? La pandemia. Aunque también la pandemia nos obligó a Sí, estar juntas, exacto. Sí, a yo estar fíjate que juntas. igual, si le quitaría algo sería el dolor de mi mamá, el dolor físico de Ujú. mi madre, o sea, sí, en cuanto a la idea fantástica, ¿no? Pero a la relación creo que no le quitaría nada, ¿no? O No, sea, porque otra vez son los vínculos que vas tejiendo y yo sentí como, yo necesitaba esto, o sea, yo con mi mamá tenía décadas que no convivía tanto, o sea, era vernos en vacaciones, en Navidad, en medio de toda la familia, y esta vez fue dormir con ella, estar con ella, o sea, estar pendiente, sentir que se movía, sentir que le dolía, sentir si necesitaba algo. Yo ya sabía que me levantaba, trataba de ir a traerle el pan que le gustaba, ¿no? Pero fue todo esto como, esto que dijiste hace un rato me hizo mucho sentido, ¿no? O sea, rendirse también, rendirse que en ese momento no era yo, que en ese momento yo estaba al servicio de ella y que también me tenía que cuidar al mismo tiempo y que yo misma tenía mi red de apoyo, pero que yo estaba ahí con ella. Y cuando digo al servicio, no lo digo en el sentido peyorativo, ¿no? O sea, sino digo en un sentido de entrega. humildad, de apertura, de entrega, de acompañamiento. Y eso me hizo también reconocer que en eso estaba mi fortaleza, efectivamente, como lo dijiste, ¿no? En decir, a ver, mamá, ¿qué quieres? O sea, aquí estoy para ti, porque ella estuvo mucho tiempo para mí, a lo mejor yo ni me acuerdo, ¿no? Exactamente. Y esto me convocó, sí, Yo creo que también, ahorita que lo estamos viendo, es una vocación, Glafira, y que no todo mundo puede y está bien. Y que otras ujú, personas sí, pueden hasta aquí y está bien, otros hasta acá sí, está bien. sí, Pero es también una vocación, una cosa que tiene que ver con el carácter, con tu intuición, con tu sí, servicio y con tu entrega. O sea, no, sí, y no se puede culpar a y que nadie. habrá también mujeres que estén en su derecho de decir, yo no soy cuidadora y yo creo que es sumamente válido, pero yo lo elegí. O sea, yo, Sí, claro, desde el rol, desde lo que me enseñaron siendo la hija mayor, yo soy la mayor, tú eres la menor, pero también yo sé que pude haber dicho no, pagarle a alguien que estuviera, pero estoy yo acá en quise México, hacerlo. arréglenselas, ¿no? Arréglenselas, no, pero yo creo que yo quise hacerlo, no me arrepiento de haberlo hecho, pero también respeto, y eso es importante, a quien dice, yo no puedo, yo no estoy, o sea, como mi amiga que dijo, yo puedo aportar dinero, pero yo no puedo estar ahí, yo no puedo acompañar al enfermo en ese momento. Y ella me decía, me da miedo. Sí, te digo, Ujú, es una convicción, una vocación, amor, sí, entrega y también el sacrificio, porque si es un sacrificio de, a ver, exacto, yo me voy a poner pausa tantito y ahorita la que me necesita es ella. exacto. Y Igual también permitirle si hay un hijo que quiera hacerlo, o sea, aunque se equivoque y que no estemos ahí detrás a ver si lo hace bien o lo hace mal, y que se permita vivirlo y a los chicos que nos están escuchando, o sea, no se lo pierdan, porque sí es perderse un vínculo cercano y que a lo mejor puede ser más fácil entre varios, siempre lo va a ser, o sea, como a mis tías me acompañaron, de alguna manera unos aportaban de una forma, mi hermana, mi hermano, mis primos, o sea, hay que entender que ahí somos, a veces se da una red, pero a veces no está esa red. Y a veces la red se va a buscar en las redes, porque sí, así es como nos conocimos tú y yo. sí, en las redes y Cerremos con lo que empezamos. ahí Eh, estabas tú cada sí, lunes acompañándonos, ahí estaba entonces
para La mí, por pelona, ejemplo, hacer eso, la pelona, porque así me decía tu así mamá, te ¿no? La decía. pelona. Y era, sin saberlo, podía acompañar, ¿no? Con lo que yo hablaba, con lo que yo decía, pero yo misma también me he acompañado de otras personas de las redes, ¿no? O sea, las redes también nos distraen, nos joden, pero si nosotros le ganamos al fregado algoritmo y elegimos bien, elegimos esa compañía, sí son una red. Desde contactos genuinos, que se Ajá, entreguen contigo y que te acompañen verdaderamente. exacto, Entonces, sí, exacto. Y entonces ahí es donde yo he visto que tú y yo nos hemos cuidado, acompañado, amado. acompañado. Hace poco que yo tenía, me acuerdo que un tema físico, tú también estabas pasando por un tema físico y estábamos las dos ahí. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás ¿Cómo tú? Sí, amaneciste? ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Te mando una canción, ay, te mando un libro, oye, te mando. O sea, a veces esa es la forma de estar, ¿no? Y es probable que muchas veces puedes tener a gentes más cercanas y no están. Sí, y es Ujú, la y ahí es cuando se deshace la distancia, ¿no? De saber que estabas tú ahí a un mensaje, cuando entré a lo de la biopsia, pues te hablé ujú. a ti, ¿no? Y tú también, aquí estoy, ahí estaban también mis amigas en la sala de espera, o sea, es estar juntas, estar unidas a pesar del tiempo y la distancia a través de una conexión de almas, que eso es lo que hemos logrado, ¿no? Sí, Conectar desde lo más profundo, también estamos en el terreno intelectual, a veces coincidimos maravillosamente y otras veces tenemos puntos de vista no contrarios, sino complementarios, y ujú, también discurrimos por la vida, ¿no? Y eso es maravilloso, maravilloso. exacto. Y bueno, apenas vamos empezando y qué bueno esta pandemia, porque tal vez sin la pandemia, pues yo hubiera andado de aquí para allá y no hubiera tenido tiempo los lunes a las 8 de la noche a glafirear, ¿no? Que ya hasta te inventé un verbo, ¿no? Y muy, sí, 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 o sea, los lunes a las 8 de la noche vamos a glafirear, o sea, vamos a preguntar y el taller que tomé contigo, el de escritura terapéutica, el intensivo que nos diste, también me ayudó muchísimo. Que ese es también lo que tienes tú que ver conmigo, ¿no? Yo creo que si no hubieras hecho, en el periodo en que yo estaba, cómo me sentía, y tú haces este programa que no me acuerdo cómo se llamaba, el de que donde sacamos esto de porque sé que voy a morir, voy a vivir, ¿te acuerdas? Ya no Eso me fue antes acuerdo. de que me dieran los resultados, Ujú, pero bueno, y te dije, sí es cierto, porque sé que voy a morir, voy a vivir. Pues ujú, ese día en la noche mandé la novela al concurso ujú. y ganó, ¿no? Entonces eso Sí, también va a tener que ver contigo, ¿no? De que tú, claro. al final dije, me atreví, ¿no? Ahí está guardada, vamos a mandarla otra vez, Y no porque sé que sabemos voy a esto, ¿no? morir. Exacto, es que voy a vivir, sí. No me acuerdo cuál era el programa, pero fue algo que incluso fue raro, porque yo lo dije sin saber lo que te estaba pasando. Ujú, Y sí, luego me escribiste y me dijiste que te iban a hacer una biopsia, que afortunadamente todo salió me bien, dio negativa. pero, cuando me dijiste fue así como que dije: "Ay, güey", o sea, luego no sabe uno lo que dice, Lo que mueves, lo ¿no? que Sí, mueves, ¿no? sí, porque no Pero sabe justo uno es lo que eso, ¿no? Es mueve. el acompañamiento, el cuidado, y a partir, por ejemplo, de conocerte, pues yo también, eh, me he escrito y reescrito de varias formas, ¿no? También acercarme a ti, a saber el el compromiso, Lorena, que tienes contigo misma, con los demás, con tu trabajo, saber que también anda por ahí alguien, interesada y aparte, ¿sabes que respeto mucho? Porque es algo que yo también hago. Me gusta mucho aprender. O sea, yo sé que tú eres especialista en escritura terapéutica y dices: "Quiero tomar tu curso". Y aún así, tú podías haberlo dado junto conmigo y dijiste: "Acá yo soy alumna", ¿no? Y eso es una Claro. forma de acompañarnos, y que luego tú me preguntabas aparte, o que tú hiciste un taller y yo también distribuí para que se inscribieran en tu taller, y eso también es acompañarnos, ¿no? O yo he tomado talleres, siempre estoy tomando talleres, y de alguna forma
aunque yo sepa, maneje el tema, lo que me interesa es la retroalimentación, es saber que alguien está interesado en lo que yo hago igual, pues, o sea, me refiero en que coincidimos Por con el mismo canal, ¿no? los Sobre el mismo temas. canal. Exacto, que estamos en el mismo canal. Ahorita estoy tomando un curso bellísimo sobre acompañamiento filosófico, que es algo que yo hago, pero que yo digo, yo quiero aprender más, quiero saber más sobre esto, quiero empaparme más. Habrá cosas que sepa, habrá cosas que no sepa, pero el diálogo es lo que me interesa, ¿no? Por eso Mujeres en Construcción es eso, es un diálogo, es una charla, y yo me la he pasado hoy súper sabrosamente. Me has Genial, genial. conmovido, me he enterado de cosas que no sabía. Y bueno, gracias Lorena por Gracias haber también a estado ti. acá. Yo creo que nos podemos echar 3 horas tú y yo, pero yo creo que va a haber más invitaciones, vamos a hablar de otros temas. A lo mejor hacemos uno solo de escritura terapéutica para las dos, como compartir también más herramientas. Damos O un igual taller luego juntas damos también. un taller juntas, ese estaría muy Damos un bien. taller juntas, dos visiones Sí, distintas de lo mismo, que es muy exacto. bien. Hay que amarrarlo de una vez. Y Y muy conmovida y muy agradecida por esta invitación tuya. A tu espacio, a tu vida, a tu tiempo, a tus lunes de glafiriar. gracias, Lorena. Pues nos vemos en otro Mujeres en Construcción o en Conócete, que es la reflexión de todos los lunes, donde vamos a glafirear, a reflexionar A y glafiriar. acompañarnos a dudar de la vida, a resignificarnos, a vulnerarnos y acompañarnos. Gracias, Muchas gracias, 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 Glafira. Lorena. Nos Hasta vemos. pronto. Bye. Bye.